Y luego lo que nos toca es simplemente tomar la ecuación de diseño de la columna, esa ecuación que vimos en las diapositivas de clase, y resolver para TL1 máximo. Cuando yo coloco ahí TL1 máximo, lo que estoy calculando es entonces el flujo mínimo del líquido. ¿Sí? Esto no es más que la línea de operación, ahora evaluada en la condición de TL1. Fíjense que replicamos los mismos principios que venimos hablando desde nuestro primer tema. Y perdonen que sea tan reiterativo en esto, ¿no? Porque les dije, de todo esto, operaciones de transferencia de masa, el diseño de las diferentes operaciones unitarias son los mismos principios que vamos aplicando a diversos procesos de separación. Bueno, en nuestro caso entonces, ubicamos los puntos. Aquí tenemos la entalpía de esa corriente que vamos a tener en la condición del fondo de la columna. Aquí tengo la entalpía en el tope con la temperatura del líquido a la cual está entrando. Trazo mi línea para la condición de flujo mínimo, que es esta que está acá, y procedo entonces a determinar la temperatura TL1. Entonces, teniendo esta información, ya lo único que nos resta es resolver esa ecuación. Resolver esa ecuación como tal, aquí lo tenemos. Y aprovechando la hoja de cálculo, simplemente traigo la información que tengo. Esta temperatura es aproximadamente 47.8 grados Celsius. 47.8 grados Celsius. Esta es 22.8. Aquí tengo 72.15 y aquí tengo 246. Entonces, con esa información resuelvo esta ecuación que tengo acá. Tengo las entalpías, tengo las temperaturas. La capacidad calorífica es la del agua. ¿Ok? Vamos acá, porque aquí entonces, si hay un parámetro que interviene, déjenme limpiar esto que tiene tantas. Ok. Entonces, la capacidad calorífica es la del agua. ¿Ok? Esto es el CSUP, capacidad calorífica para el agua líquida. Entonces, simplemente tomamos un estándar de referencia, ¿ok? La capacidad calorífica para el agua a condiciones estándar que se tiene, 4.18 Joule por gramo por Kelvin, ¿ok? Joule por gramo por Kelvin. Cuidado con esto, ¿ok? ¿Cómo trabajamos las unidades? Si trabajo Joule gramo por Kelvin o trabajamos 4.18 kilojoule kilogramo Kelvin. Entonces hay que tener cuidado las unidades en las cuales tengo en la entalpía, las unidades en las cuales tengo en los flujos máximos. ¿Ok? Entonces en este caso, como es lo mismo, porque es multiplicar por 10 a la 3 arriba y por 10 a la 3 abajo, es el mismo valor. El flujo de gas lo tengo acá, kilogramos de aire seco por segundo. ¿Ok? De tal manera que son dos datos que conocemos, que va a ser la pendiente de esa línea de operación. Entonces, el flujo de gas está calculado, las entalpías están determinadas, TL1, y podemos calcular el valor de L. ¿Cuánto es el valor del mínimo en este caso? 1.202 kilogramos de agua por segundo. Y de esa manera ya determinamos el flujo líquido que requerimos en esa columna de verificación. Preguntas hasta el momento. No, profe, por el momento no. Todo está claro. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos ahora a la línea de operación. Entonces, volvamos a nuestro diagrama representativo. Entonces, conocido, dato del problema, dato del problema. Ahora necesitamos trazar esta línea. Para trazar esa línea, necesitamos determinar quién es esta temperatura del líquido 1 en el fondo de la columna. Entonces, si lo vemos aquí en el diagrama, conozco este punto que está acá, conozco este valor de entalpía,
esto es H'1, esto es H'2, esto es temperatura del líquido 2. Entonces, la pregunta es, ¿quién es PL1? Lo que hacemos es nuevamente, primero, determinamos el flujo de líquido requerido. ¿Ok? ¿Cómo determinamos el flujo de líquido requerido? Pues sí, tenemos información que nos dice que el caudal del líquido que ingresa a la columna es 1.8 veces el caudal del líquido mínimo. Y este caudal del líquido mínimo ya es dato que tenemos que acabamos de calcular. ¿Ok? En la sesión anterior calculamos el flujo de mínimo líquido. Entonces lo multiplicamos por 1.8 y de esa manera determinamos el flujo total de líquido que ingresa a la columna. Bueno, ya que conocemos el flujo de líquido que ingresa a la columna, lo que nos toca es tomar otra vez la ecuación diseño de la columna, la línea de operación, y resolver ahora para quién, para la temperatura del líquido 1. Entonces, aquí tenemos la ecuación, ahora despejada esa ecuación, esa línea de operación despejada para la temperatura del líquido 1. Todos los parámetros ya son conocidos, temperatura del líquido 2, flujo de gas, las entalpías de la corriente de gas que entra, la capacidad calorífica del agua, el flujo total de líquido que está ingresando lo acabamos de calcular. Podemos calcular entonces quién es PL1. Entonces calculamos el valor de PL1 y de esa manera encontramos que la temperatura a la cual sale el agua es de 36.7 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, ahora sí me devuelvo a ese diagrama que les decía al principio, que inicialmente no era un dato del problema, sino que ya conocemos la temperatura de salida del agua. Entonces, fíjense lo que está pasando, ¿no? Entra un gas que entra con 54.4, 47.9, con este contenido como tal. Fíjense que ese gas tiene una humedad que es de 0.074 y la humedad del aire se reduce a este valor que está acá, 0.018. Fíjense que es menor al valor de 0.02 requerido en el proceso. Para reducir esta cantidad de agua, el aire se enfría. Entonces ocurre transferencia de calor. El aire que está caliente se está enfriando. Esa transferencia de calor es producto de la evaporación, de la eliminación de una cantidad dada de agua que tiene la corriente. Entonces hay calor latente para la transferencia de calor, pero también habrá una porción de calor sensible. Entonces ese flujo de calor hace que la temperatura del agua suba, ingresa a 22.8 y sale a 36.7. Entonces, tenemos un aumento de temperatura en la corriente de agua, tenemos un descenso de temperatura en la corriente de aire y la humedad entonces desciende a los valores que nosotros andamos buscando a nivel de proceso. ¿Okay? Es muy importante interpretar físicamente lo que está pasando en esa torre. Entonces, si lo representamos, aquí tenemos la representación de lo que es entonces esa línea de operación. Alguien podría hacer una pregunta, lo cual es posible que este proceso se lleve a cabo, por ejemplo, o contabilizar cuál sería el número de etapas ideales requeridas para el proceso. Sí, podemos determinar el número de etapas ideales, por ejemplo, si estuviésemos trabajando con el método de Peters, podríamos determinar la altura Z como el número de etapas teóricas requeridas por ejemplo, el HTP, la altura equivalente del plato teórico. Entonces, para eso necesitaríamos conocer información del HTP, la altura equivalente del plato teórico de la columna que se va a ampliar, y necesitamos determinar el número de etapas teóricas. ¿Cómo determinamos ese número de etapas teóricas? Como lo hemos venido haciendo en otros procesos. Aquí podemos simplemente hacer un proceso escalonado y determinar, escalonando entre la curva de equilibrio y la curva de operación, el número de etapas requeridas
para determinar esta pasión. Si esta línea de equilibrio fuese más lineal, podríamos aplicar entonces las ecuaciones correspondientes al método de Krenzer para poder determinar el número de etapas. Pero sucede que esta línea, que la curva de equilibrio no es lineal, es bastante pronunciada. Entonces, en este caso, no podemos aplicar Krenzer, sino que tenemos que recurrir a un trazado por etapas. Preguntas hasta el momento, antes de entrar a una parte que es muy interesante, que es el cálculo de la altura de la torre. Profe, yo sí tengo. Dígame. Eh, por ejemplo, para aplicar eso de Kremser, pues Kremser tiene como el parámetro de absorción y todo ese tipo de cosas. Uno como lo aplicaría, pues en este caso en particular, que el diagrama cambia, hacer entalpía y todo eso. La ecuación de Krenzer para operaciones de humidificación, déjeme ver si la tengo aquí a mano. Está en las diapositivas del primer tema, pero déjeme ver si la tengo aquí en el tema de humidificación Krenzer. Si no, permítanme para mostrarle y darle respuesta a su pregunta.